Estas escenas han sido recreadas, pero la historia detrás de ellas es real. Tan real y tan perturbadora que aún hoy sigue dejando preguntas sin respuesta. Un cuerpo posado cuidadosamente detrás de un restaurante en Washington, 1990. Una joven que desapareció tras una noche aparentemente común y cuyo rastro se desvaneció sin explicación. Un hombre encontrado en su cama, ordenado de forma antinatural, señal de un mensaje fríamente calculado. Cabellos que no pertenecen a ninguna víctima, viajando de escena en escena, un rastro oscuro imposible de ignorar. Detectives que persiguen un rastro invisible mientras toda una ciudad aprende, poco a poco, a tener miedo. La ciudad de Bellevue, ubicada en el corazón del estado de Washington, siempre había sido descrita como una joya suburbana. Calles limpias y ordenadas, casas familiares con jardines perfectamente cuidados y una comunidad que en los años 80 parecía vivir ajena al aumento del crimen en las grandes ciudades cercanas. Muchos habitantes escogían Bellevue por esa tranquilidad casi idílica que ofrecía. Era el tipo de lugar donde los vecinos se saludaban por su nombre, donde los jóvenes caminaban a la escuela sin preocupación y donde la policía local atendía más disputas vecinales que verdaderos delitos graves. Pero esa paz, construida durante décadas, estaba a punto de romperse. Era la madrugada del 12 de junio de 1990 cuando Todd M., un joven de 22 años que trabajaba como ayudante en el restaurante Lakeview Drive-In, comenzó su turno mucho antes de la apertura del local. A Todd no le gustaba aquel horario, pero necesitaba el dinero extra y los madrugones eran parte del trato. Mientras caminaba hacia la parte trasera del restaurante, escuchó el zumbido constante del contenedor industrial y el crujido suave de sus propias pisadas sobre el asfalto húmedo. Cuando levantó la tapa del contenedor para tirar las bolsas, notó algo extraño. Un pie descalzo, tan pálido que contrastaba de manera casi antinatural con el metal oscuro del basurero. Al principio su cerebro intentó darle una explicación lógica. Tal vez algún vagabundo había decidido dormir allí. Era inusual, pero no imposible. Sin embargo, al acercarse, un olor metálico, sangre seca, le confirmó que aquello no era simplemente una persona durmiendo. El cuerpo de una mujer yacía tirado a un lado del contenedor, no abandonado de forma descuidada, sino colocado con una inquietante intención. Estaba completamente desnuda. Sus brazos se encontraban estirados a los costados de su torso, en una posición demasiado simétrica para ser accidental. La cabeza, ladeada hacia la izquierda, parecía estar inclinada de una manera deliberada. Todd retrocedió de inmediato, sintiendo cómo la adrenalina le helaba las manos. Llamó al 911 con la voz temblando tanto que apenas pudo articular las palabras. Minutos después, el detective Marvin Shakin llegó a la escena. Shakin tenía más de 15 años de experiencia en la policía de Bellevue. Había visto casos duros, pero había aprendido a distinguir cuando una escena estaba contaminada por la emoción del crimen y cuando había sido manipulada por alguien meticuloso. En cuanto vio el cuerpo, sintió un estremecimiento. Aquello no era impulsivo. No fue una pelea que salió mal. Era un mensaje. El equipo forense llegó poco después y documentó cada centímetro del cuerpo. La víctima tenía múltiples heridas en el rostro y contusiones en las costillas. Todo apuntaba a que había sido sometida a una violencia intensa. Lo que más llamó la atención fue la presencia de cabellos largos y negros encontrados en distintas partes del cuerpo. En el torso, en los muslos, entre los dedos. No pertenecían a la víctima. Cuando finalmente lograron identificarla, tras casi 2 días revisando reportes de personas desaparecidas, supieron que la joven era Mary Ann Paul Rich, una mujer de 21 años reportada como desaparecida por su compañera de cuarto apenas la noche anterior. Bellevue ya no estaba tan tranquila. Menos de 2 meses después,
El 9 de agosto de 1990, la policía recibió una llamada de otra zona residencial. La dueña de un pequeño complejo de apartamentos estaba preocupada porque una de sus inquilinas no había ido a trabajar. La puerta estaba cerrada con llave y nadie respondía al timbre. Los oficiales forzaron la entrada y encontraron el cuerpo de Carol Vitti, de 28 años, sentada en su cama. La posición daba la impresión de un suicidio. Una cuerda descansaba en el suelo, cerca de su mano, como si hubiera intentado ahorcarse. Pero la escena tenía irregularidades evidentes para cualquier investigador con experiencia. La ropa interior de Carol estaba rasgada. Su cama mostraba signos de lucha, sábanas torcidas, almohadas en el suelo y contusiones frescas en su cuello. El forense detectó señales claras de agresión sexual. Y sobre la parte superior de la sábana, como colocado a propósito, se hallaban varios cabellos largos, negros, idénticos a los encontrados en la escena del primer crimen. El detective Dale Food, que había seguido de cerca el caso de Mary Ann, sintió un escalofrío. Las similitudes eran demasiado evidentes, y el hecho de que el agresor tenía la frialdad necesaria para simular un suicidio hizo que el caso escalara de inmediato a máxima prioridad. El análisis forense posterior reveló lo que ya sospechaban. Los cabellos pertenecían al mismo hombre que había estado presente en la escena del primer asesinato. La idea de un asesino serial ya no era especulación, era una realidad. El 20 de septiembre de 1990, a las 11:42 p.m., la central de emergencias recibió una llamada angustiada. Un joven estudiante, claramente alterado, aseguraba haber encontrado a su compañero de apartamento muerto en su habitación. Cuando los oficiales llegaron a la vivienda, un pequeño departamento compartido por 3 jóvenes que estudiaban en Bellevue College, encontraron la puerta principal abierta de par en par, como si el muchacho hubiera escapado corriendo. Dentro del apartamento, el silencio era inquietante. La luz del pasillo parpadeaba, iluminando la alfombra desgastada. Un olor tenue a perfume se mezclaba con el aroma metálico de la sangre. Los agentes avanzaron hasta el dormitorio al fondo, donde la escena que encontraron los dejó momentáneamente sin palabras. El cuerpo de Randy Levin, de 24 años, estaba colocado sobre su cama, en una pose tan grotesca como meticulosa. Su torso estaba inclinado ligeramente hacia adelante, sus brazos dispuestos en posiciones rígidas, casi teatrales, y su cabeza ladeada hacia la derecha. Al igual que las víctimas anteriores, Randy había sido golpeado brutalmente antes de morir. Lo más desconcertante y perturbador era un detalle macabro. Sobre su pecho descansaba una pieza de ropa interior femenina, cuidadosamente acomodada, como si fuera la firma del asesino. Los técnicos forenses, al revisar la habitación, encontraron cabellos largos y negros distribuidos sobre la sábana, el mismo patrón presente en los otros crímenes. Era imposible negar la conexión. 3 escenas distintas, 3 víctimas sin relación entre sí, 3 evidencias idénticas. El asesino se volvía más audaz, más atrevido, más teatral. Bellevue, que antes se enorgullecía de ser una ciudad tranquila, comenzaba a sentir la presión de un asesino serial que actuaba sin miedo, convencido de que seguiría saliéndose con la suya. La noticia del tercer asesinato corrió como pólvora. Los periódicos locales de Bellevue y Seattle dedicaron titulares completos al caso. Los noticieros interrumpieron sus transmisiones habituales para hablar del posible asesino ritualista que estaba dejando firmas evidentes. Las conferencias de prensa de la policía se volvían cada vez más tensas. Familias enteras comenzaron a reforzar puertas, instalar nuevas cerraduras, comprar linternas,
preguntarse si debían dejar encendidas las luces por la noche. Las universidades emitieron advertencias a sus estudiantes. Se organizaron grupos de acompañamiento nocturno. Los clubes nocturnos, donde varias víctimas habían sido vistas por última vez, contrataron guardias adicionales. Mientras El el miedo se periodista palpaba en continuaba cada reuniendo conversación, información, en los cada detectives pasillo del empezaron a notar supermercado, un cambio en cada su comentario investigación. nervioso de los Las vecinos. piezas que parecían El aisladas asesino se había empezaron a convertido unirse, en una y el presencia punto central invisible, era el pero comportamiento de Michael constante. Fletcher. Los registros detectives, telefónicos mostraban abrumados llamadas por la frecuentes presión a un mediática número y que no política, pertenecía empezaron a a un revisar cliente, a un cada colega, testimonio, ni a un familiar. cada reporte de Tras actividad rastrearlo, sospechosa descubrieron y que cada pertenecía nombre a una mencionado jueza más de de una distrito, vez. reconocida por Fue su durante severidad esas en la largas corte, horas de y al entrevistas mismo tiempo cuando por su comenzaron habilidad a para observar un apoyar patrón. discretamente Varias a ciertos personas, abogados desde prometedores. camareros de bares locales Michael y la hasta jueza vigilantes habían trabajado nocturnos juntos en y varios conocidos casos de las importantes, víctimas, pero lo que mencionaban no a un figuraba en sujeto ningún particular. expediente era la George relación íntima que Waterfield mantenían desde Russell. hacía meses. Para los Russell era un investigadores, hombre que aquello destacaba por comenzaba a varias perfilar razones. un posible motivo. Era carismático, sí, Si Lynn estaba pero embarazada, también temía Michael intensamente que ese embarazo manipulador. pusiera fin a su aventura. Había aprendido a Temía decir lo perder que el la gente apoyo de la quería jueza, escuchar, su a reputación mostrarse y su ascenso encantador cuando profesional. le convenía, Podía y un a hombre desaparecer aparentemente cuando correcto sospechaban de él. sacrificarlo todo Había para sido proteger arrestado una en el vida pasado por que para hacerse él pasar parecía por más oficial de importante policía, que su matrimonio. por allanamiento de morada Era una y por posibilidad robo. inquietante, pero Aunque plausible. no tenía un historial A pesar de violento que las oficial, sospechas crecían, muchos en la no había una comunidad prueba recordaban definitiva, su comportamiento ningún testigo, extraño. ninguna confesión, Las mujeres que ninguna habían evidencia interactuado directa con que él colocara a describían Michael una Fletcher personalidad como responsable del inquietante, disparo. En insistente un al caso punto de la catalogado incomodidad, inicialmente como obsesiva accidente, cuando alguien las barreras rechazaba legales sus eran avances. más altas. Algunas Fue entonces confesaron cuando que habían uno de los tenido que detectives, pedir a amigos recordando que las casos acompañaran a anteriores, casa, pidió porque revisar la Russell ropa no que Michael aceptaba llevaba un no. el día de la muerte. Durante Era una de las camisa azul claro. entrevistas, un amigo de A simple Russell vista, informó que le estaba había limpia. prestado su coche Ninguna una de las mancha, noches en ningún que se rastro, cree que ocurrió nada que uno de los levantara asesinatos. sospechas. Pero Lo el diablo, curioso es que como el suele vehículo fue decirse, llevado a un estaba en los autolavado detalles. industrial a primera hora de la camisa mañana fue examinada siguiente. con una luz A forense pesar de de los alta esfuerzos, sensibilidad. los investigadores Y allí, encontraron en el puño restos derecho, importantes. aparecieron pequeñas Una salpicaduras, pequeña mancha de casi sangre, invisibles. casi imperceptible Microgotas a de simple sangre que vista, formaban un patrón incrustada en la específico, alfombra del asiento conocido entre trasero. forenses como Cuando el backspatter. laboratorio obtuvo los Común cuando una resultados, persona se supieron que encuentra muy pertenecía cerca, a uno de menos los de 3 2 pies asesinados. de alguien al momento del Además, disparo. entre las pertenencias Era recuperadas imposible en la que esas escena del gotas asesinato de estuvieran allí Randy si Levin, Michael faltaba hubiese un estado anillo fuera antiguo de la de habitación, plata. como él Una había semana afirmado. después de su La camisa se desaparición convirtió apareció en en la una pieza tienda de clave, antigüedades de la prueba zona. que derrumbó El toda dueño su de la historia. tienda recordó La evidencia perfectamente que a quién lo revelaba había su llevado. presencia directa Una en el mujer momento joven de la que muerte. parecía nerviosa. Con eso, Cuando la los muerte dejó de detectives ser la accidente, localizaron e dejó de interrogaron, ser duda. confesó que el anillo se lo había transformó en regalado homicidio. Russell como un Cuando los detalle detectives especial. confrontaron a Michael Era con la los pieza que resultados faltaba forenses, para unir las su sospechas reacción con fue evidencias ambigua. concretas. No gritó, Para la no policía, lloró, no se Russell indignó. comenzaba a convertirse en el Simplemente repitió con principal calma y único que debía haber un sospechoso error, viable. que él no había estado Casi cerca. una década Que después, tal vez en un la sangre suburbio había tranquilo de salpicado Michigan mientras él se llamado acercó Hazel después Park. del disparo. Otro caso Pero aparentemente los forenses fueron simple agitó a la categóricos. comunidad. Ese tipo de Nada en microgotas apariencia tenía solo que ver ocurre con en los el crímenes de instante del Bellevue. disparo. Pero el No patrón antes, psicológico no que después. emergió de esta segunda Fue arrestado historia formalmente al revelaría día que los siguiente. monstruos El pueden juicio tomar fue formas extenso y distintas. mediático. La Algunos figura del actúan con abogado brutalidad, exitoso y esposo otros ejemplar detrás de una se fachada derrumbó ante los perfecta. ojos de la comunidad. El 5 de agosto La de amante, 1999, la jueza, negó el abogado conocer Michael detalles del Fletcher crimen, llamó pero su al reputación quedó 911. marcada para siempre. Entre respiraciones La agitadas, familia dijo de que su Lynn, esposa aunque Lynn, devastada, de 29 finalmente años y pudo ver embarazada algo de 3 parecido a meses, justicia. se había disparado Michael accidentalmente Fletcher fue mientras declarado guardaba una culpable pistola de calibre asesinato en .45 segundo grado en y el condenado a dormitorio cadena principal. perpetua En sin un inicio la posibilidad de historia libertad parecía condicional. creíble. Accidentes con La armas lluvia ocurrían arreció con más relativa fuerza frecuencia en cuando el zonas reloj donde la del forense posesión era marcó común. las Pero al llegar los 4:17 AM oficiales, en la cinta algo del en el procedimiento. comportamiento de Michael El llamó cuerpo de su la mujer atención. había sido levantado No del tenía la suelo de la casa desesperación de típica descanso de alguien que municipal acababa de y perder a su depositado en la esposa camilla en un metálica. accidente. Los Estaba paramédicos nervioso, exhaustos sí, pero por la no jornada devastado. previa trabajaron La escena con una precisión reforzaba casi esa sospecha. automática.
La como pistola si estaba cada colocada movimiento cerca de la formara mano de parte Lynn, de un de ritual manera demasiado silencioso. ordenada. El La cama detective apenas Vera estaba observaba alterada. desde la entrada, No había ningún con las indicio manos de en los lucha o bolsillos movimiento y la brusco. mirada clavada La trayectoria en de el la corredor bala oscuro que entró conectaba por la debajo del vivienda con el mentón bosque. y salió por la Algo parte en ese superior pasillo le del cráneo. provocaba una No coincidía sensación con un incómoda, disparo accidental. demasiado estrecho, Más revelador demasiado aún, silencioso, Lynn no tenía como residuos si de hubiera pólvora sido en las usado manos. recientemente Algo imposible y si quisiera ella hubiese esconder disparado ese el hecho. arma. Los agentes intercambiaron miradas. Algo no cuadraba. Y la familia de Lynn fue aún más directa. Él la mató. Lo sabemos. Un periodista abre puertas que otros no pudieron. Para los investigadores del caso Fletcher, algo no tenía sentido, pero faltaba una pieza clave. A diferencia de los asesinatos de Bellevue, donde había un patrón claro, una firma, una escalada de violencia evidente, la muerte de Lynn Fletcher exigía trabajo minucioso, paciencia y la capacidad de leer lo que no estaba a simple vista. Ahí es donde entró en escena Tom Henderson, un periodista independiente con fama de persistente. Tom no formaba parte de ningún gran diario. Trabajaba por su cuenta investigando casos complejos que otros reporteros solían evitar. Cuando escuchó sobre la muerte de Lynn, algo en la historia le recordó otros casos catalogados como accidentes, pero que en realidad escondían un propósito oscuro. Apenas supo que Lynn estaba embarazada y que su esposo era un abogado respetado, decidió viajar a Hazel Park para comenzar su propia investigación. Su intuición, alimentada por años de ver inconsistencias disfrazadas de tragedias, le decía que aquel caso no era lo que parecía. Para muchos residentes, Michael Fletcher era un modelo a seguir, un profesional exitoso, pulcro, siempre dispuesto a colaborar en eventos comunitarios. Era respetado, querido, y además tenía conexiones poderosas. Esto hizo que al inicio nadie quisiera hablar con Henderson, pero él insistió. Visitó el club de tiro donde Michael decía que su esposa había estado aprendiendo a usar armas. Lo que descubrió ahí fue de una contradicción que rompería la narrativa oficial. Ella no quería ni tocar un arma. De hecho, dijo que le daban miedo. Ese simple testimonio desacreditaba por completo la versión de un disparo accidental mientras Lynn manipulaba el arma. Henderson también habló con amigas de la víctima, quienes describían a Lynn como una mujer prudente, cuidadosa, concentrada en su embarazo y absolutamente reacia a recorrer riesgos innecesarios. Ninguna se creía la historia del accidente. La sombra de la sospecha comenzaba a tomar forma.
sigue?, preguntó el oficial Cortés, mientras sacudía el agua de su chaqueta impermeable. «Revisar el perímetro otra vez», respondió Vera, sin apartar los ojos del bosque. «Y quiero un dron térmico sobrevolando el sector antes de que amanezca». Cortés asintió y se dirigió hacia la patrulla para transmitir la orden. Vera respiró hondo. Algo no cuadraba. El asesino había sido meticuloso, pero también dejó señales, quizás más de las que pretendía. La casa de descanso, abandonada por más de 5 años, presentaba indicios de ocupación reciente. Velas consumidas en distintos puntos, huellas de calzado no coincidentes entre sí, bolsas plásticas casi nuevas y restos de comida enlatada. Era evidente que el lugar se había usado como escondite temporal. ¿Pero por quién? ¿Por la víctima? ¿Por su asesino? ¿Por ambos? Mientras la camilla avanzaba hacia el vehículo del servicio médico legal, una ráfaga de viento abrió de golpe una puerta interior que daba al sótano. La madera chirrió como si se lamentara. Vera frunció el ceño. Nadie había reportado un sótano en la inspección preliminar. ¿Cómo se les pasó ese detalle? «Cortés», llamó el detective. El oficial regresó apresurado. «Sí, jefe. Dime que revisaron ese sótano». Cortés tragó saliva. «El informe dice que estaba bloqueado, que la puerta no se podía abrir». Vera señaló la puerta que ahora oscilaba lentamente. «Pues está abierta». Ambos intercambiaron una mirada inquieta. Vera tomó su linterna, empujó la puerta y comenzó a descender los peldaños de concreto. El aire en el sótano era frío, más frío que afuera. Un olor a humedad mezclado con algo indescriptible flotaba en el ambiente. Al llegar al último escalón, su luz iluminó algo clavado en la pared, una especie de mural improvisado, compuesto por fotografías antiguas, recortes de periódicos y fragmentos arrancados de un cuaderno. Eran imágenes de distintos lugares de la ciudad, todos vinculados con desapariciones ocurridas durante las últimas 2 décadas. La víctima aparecía en al menos 3 de esas fotografías, acompañada de personas distintas, siempre en escenarios nocturnos. «Esto es un mapa mental», susurró Vera, «pero no es de un asesino cualquiera. Esto es de alguien obsesionado con ella». Cortés miró alrededor, visiblemente perturbado. ¿Cree que fue él quien la trajo aquí? No, creo que ambos se conocían y que ella vino por voluntad propia, al menos al principio. Sobre una mesa improvisada en el centro del sótano había un cuaderno abierto. Sus hojas estaban cubiertas por anotaciones caóticas, mezclando fechas, coordenadas y frases inconexas. No es suficiente. Vuelve al inicio. Ella lo sabe. Pero lo que hizo que Vera sintiera un escalofrío recorriéndole la espalda fue la última frase, escrita con tinta roja. «No estás solo, aquí abajo». Justo en ese instante, un sonido metálico retumbó detrás de ellos. Ambos giraron rápidamente, pero no había nadie. Solo la puerta del sótano moviéndose de un lado a otro, impulsada por el viento. Vera cerró los ojos un segundo, intentando ordenar sus pensamientos. No podía permitir que el cansancio afectara su juicio. «Cortés, quiero que tomes fotos de todo esto, cada recorte, cada papel, y que nadie entre aquí hasta que llegue el equipo de análisis de escena. Nadie». «Entendido». Vera comenzó a recorrer el sótano, iluminando cada rincón. Encontró cajas vacías, bolsas de dormir mal enrolladas y un generador portátil. No era un refugio improvisado, sino un escondite organizado. Entonces, notó algo más. Una segunda puerta, más pequeña, al fondo del sótano. Estaba asegurada con un candado viejo pero funcional. Con un golpe de su linterna, lo rompió y empujó la puerta. Lo que vio dentro lo dejó inmóvil. Había una silla de madera, con correas en los brazos y las piernas, como una silla de retención. Frente a ella, una cámara antigua, aún montada en un trípode. Sobre la mesa, varias cintas de video marcadas con la fecha de cada desaparición
que vinculaban las imágenes del mural. «Dios», murmuró Cortés desde la puerta, «esto es una sala de interrogatorio, y parece que aquí trajeron a más de una persona». Comenzaron a revisar las cintas. Una de ellas tenía escrito un solo nombre. Ingrid. Era el nombre de la víctima. Vera sintió como un peso enorme le caía encima. Insertó la cinta en la cámara y presionó el botón de reproducción. La pantalla estática cobró vida poco a poco, revelando una imagen distorsionada de la mujer sentada en la silla, con signos evidentes de agotamiento y miedo. La voz del interrogador nunca se veía, pero su tono era calmado, casi familiar. «¿Sabes por qué estás aquí? No se trata de ti. Nunca fue de ti. Es sobre lo que viste aquella noche». La mujer negaba la cabeza llorando, repitiendo que no recordaba nada, que solo quería irse. La grabación se interrumpió abruptamente y volvió a la estática. Vera retiró la cinta con manos tensas. «Cortés, tenemos que encontrar al hombre detrás de esta voz. Él sigue ahí afuera». Justo entonces, desde la planta superior de la casa, un ruido seco resonó, como el golpe de una puerta o el crujir de un tablón bajo peso humano. Vera levantó la vista y en ese instante, la luz del sótano parpadeó por primera vez. «Jefe», susurró Cortés retrocediendo. «No estamos solos», completó Vera. Ambos desenfundaron sus armas. El detective avanzó en silencio hacia la escalera, iluminando cada peldaño con la linterna. El sonido volvió a escucharse, esta vez más claro, más cercano, como pasos lentos y deliberados, que se desplazaban por el pasillo que conectaba con la entrada. Cuando llegaron a la planta superior, la casa estaba sumida en la penumbra. La puerta que comunicaba con el bosque estaba entreabierta, golpeando suavemente contra el marco. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero algo más se percibía. Una silueta difusa entre los árboles, observándolos desde la distancia. «Policía, deténgase», gritó Vera, apuntando su arma. La silueta no se movió. Entonces, sin previo aviso, se dio la vuelta y corrió hacia la oscuridad del bosque. Vera salió tras ella sin pensarlo dos veces, Cortés siguiendo a pocos metros. El suelo estaba resbaladizo y el viento hacía difícil mantener el equilibrio, pero la adrenalina empujaba a ambos a no perder el rastro. La figura avanzó entre árboles, saltando raíces, esquivando ramas y moviéndose con sorprendente agilidad. Vera comprendió que no era la primera vez que esa persona recorría ese bosque. Conocía cada sendero, cada curva, cada tronco caído. Tras casi 10 minutos de persecución, llegaron a un claro. La figura se detuvo de golpe. Vera también se detuvo, apuntando directamente hacia ella, respirando con dificultad. «No des un paso más», ordenó. La silueta se volvió lentamente. Entonces, la linterna de Cortés iluminó su rostro y ambos quedaron petrificados. Era el mismo hombre que aparecía en las fotografías del mural del sótano, siempre al margen, siempre cerca de la víctima, siempre observando. Pero lo más perturbador no fue eso, sino su expresión. No mostraba miedo, no mostraba rabia, solo una sonrisa ladeada, tranquila, como si estuviera esperando este encuentro. «Detective Vera», dijo el hombre con voz calmada, «llegó justo a tiempo para ver cómo termina todo». Y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, el hombre levantó un objeto metálico en la mano. No era un arma, sino un detonador. Un clic resonó en el aire. Al instante, una explosión retumbó desde el sótano de la casa. Una columna de fuego rojo y amarillo iluminó el bosque y levantó una onda expansiva que derribó a ambos oficiales. Vera cayó al suelo, aturdido, sintiendo un zumbido en los oídos, mientras la tierra temblaba. Tras la visión borrosa, vio la silueta del hombre perdiéndose entre los árboles con una calma escalofriante. El detective intentó levantarse, pero el dolor lo obligó a caer de rodillas. Cortés lo ayudó, tosiendo mientras trataban de orientarse. «¿Está bien, jefe?», preguntó el oficial jadeando. Vera se llevó una mano a la frente.
Su visión seguía oscilando entre claridad y sombras. No terminó, susurró. Este caso no terminó. Ambos observaban la casa consumiéndose en llamas a la distancia. Todos los documentos, las cintas, el mural, todo estaba siendo destruido. El asesino no solo escapaba, sino que también borraba sus huellas con una precisión calculada. Pero Vera sabía algo que el asesino no. Él había visto su rostro, y eso lo convertía en un testigo, en un peligro para quien había operado en las sombras durante tantos años sin ser descubierto. Mientras los bomberos llegaban al lugar, mientras la policía acordonaba la zona, y mientras los peritos intentaban estimar los daños, Vera repetía una frase en su mente, una que, sabía, sería la clave para continuar la investigación. Él volvió al lugar del primer crimen, y esa pista, aunque mínima, era suficiente para comenzar de nuevo, porque la historia, lejos de cerrarse, acababa de abrir un capítulo más oscuro. Si esta historia te ha impactado, te invitamos a seguir explorando con nosotros. En este canal analizamos casos reales, con respeto, profundidad y la seriedad que merecen. Si quieres acompañarnos en cada nueva investigación, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y forma parte de esta comunidad del misterio. Aquí, cada historia cuenta y cada verdad merece ser escuchada. The streetlight flickers, a sign to run. Gunmetal glints, they've got the sun. No mercy shown when the deed's begun. Clues in the dust, but the clock